Hola, buen día, estimadas estudiantes. Les ruego unos minutitos, por favor, estoy con problemas técnicos. En unos minutos les hablo de nuevo, por favor. Gracias. Buen día, estimadas estudiantes. Van a disculparme, tengo pequeños problemas técnicos, razón por la que nos retrasamos un poquito. De todos modos, creo que subsanamos este problema. Podemos continuar. Les habla el doctor Rosell, como ustedes pueden ver en su pantalla. Estamos con la primer clase de nuestra materia de periodoncia 1. Tengo la satisfacción de iniciar nuestro programa de este año con ustedes y empezaremos relatándoles la historia, los antecedentes históricos de la periodoncia. Como ustedes saben, todos los casos van siendo tratados de acuerdo a los antecedentes, y en el caso de la periodoncia no es lo único. Sabemos que ha habido una revolución constante en la investigación. Incluso desde aquellas épocas de los cavernícolas han sabido tener que adolecer de ciertas afecciones, y en esas épocas las principales eran las enfermedades periodontales. Como ustedes saben, ahora actualmente la principal afección son las caries, pero ¿por qué? Justamente en todo aspecto ha revolucionado la ciencia, la tecnología, en la que la alimentación ha variado, pero sustancialmente desde aquellas épocas. Ahora tenemos muchos hidratos de carbono, como ustedes saben, las golosinas, los chocolates, etcétera, que han hecho que la prevalencia sea la caries, pero inicialmente eran las enfermedades periodontales. Yo creo que con estos antecedentes breves, ya Mil disculpas, doctor, no se le escucha nada. Hola, ¿se escucha ahora? Sí, doctor. Sí, doctor. Está bien, ¿no? O sea que no me escuchan nada de lo que les he dicho. No se escucha. A un inicio se cortó, doctor, un poquito. Es que su micrófono se apagó. Ah, ya, no sé qué problemas tengo. Bueno, ahora está bien, pero entonces continuaremos. Ustedes están viendo ahí una fotografía de antes de la pandemia, les decía, donde nuestra clínica, si se dan cuenta, nuestros estudiantes y ustedes, perdón, y nuestros pacientes, están sin las medidas de bioseguridad que actualmente las estamos realizando. Ustedes han debido ver en nuestra clínica las medidas extremas posibles con las que podemos trabajar para evitar la contaminación y el contagio de esta grave enfermedad que ha ocasionado tantas muertes y afecciones a la salud de tantas personas, no solamente en nuestra ciudad, en nuestro país, sino de toda la humanidad. Pero ustedes ya van a ver en clínicas que cómo tenemos que tratar de prevenir todos estos males. Entonces, en este sentido, quería mostrarles esta fotografía para ver cómo más o menos funciona nuestra clínica. Actualmente estamos con un aforo del 30%. O sea que de los 30 sillones que tenemos, trabajamos con 10 u 11 a mucho, precisamente para evitarnos estos problemas de la contaminación o del contagio. Entonces, la siguiente diapositiva
ya pueden ver ustedes que la historia de la periodoncia ya nos indica, es el tema 1, como les he indicado, están viendo algunas imágenes donde nos vamos a referir con este tema. Entonces, hablando de la historia de la periodoncia, los antecedentes históricos de esta nuestra especialidad, indicamos que desde los inicios de la historia de esta enfermedad, o sea, donde se ha podido conseguir algunos medios que nos han indicado cómo se ha iniciado esta nuestra investigación, hablamos ya de las enfermedades gingivales y periodontales que han afectado a los seres humanos. Les reitero, ha sido la más prevalente en aquellas épocas que actualmente son las caries. En el antiguo Egipto y la América precolombina, evidencia de las enfermedades periodontales destructivas como la pérdida ósea, o sea que ya allí se hablaba ya de estas, se veía, no se hablaba de estas afecciones que significaban muchísimo en el acontecer de la salud oral, en este caso la periodontal. Hablemos de los escritos antiguos, la relación entre los cálculos y la enfermedad periodontal. 3000 años antes de Cristo, nosotros sabemos que la época, la era de Cristo, ha marcado un cambio totalmente radical en la historia de la humanidad. Partimos de la época de Cristo progresivamente a lo que vamos ahora del 2022 y regresivamente antes de Cristo. O sea que y estamos hablando 3000 años antes de Cristo, de lo que se ha podido conseguir en realidad, porque esta investigación data de mucho más antes inclusive. Entonces, en aquellas épocas, los sumerios ya fabricaban unos palillos de oro, tenían la disponibilidad, y puede imaginarse ya, el oro ya lo podían fundir y el oro ya lo podían laminar, etcétera, con los cuales hacían unos pequeños palillos y le ponían ciertas decoraciones, etcétera, para hacerlos más atractivos, más usables, darle más elegancia, en fin, desde aquellos tiempos ya se pensaba en todo en realidad. Entonces eran elaboradas estos dispositivos para la práctica de la higiene bucal. O sea, ya en la Mesopotamia, los babilonios, los asirios y los sumerios fabricaban unas tabletas de barro. Como ustedes pueden ver en la imagen, estas tabletas de barro que pueden ver acá, estas tabletas son muy finamente pulidas. También ustedes han sido aplanadas de tal manera que acá ya marcaban sus formas de escritura, sus jeroglíficos, etcétera, en los que ya dejaban ya asentado cómo se debía tratar esta situación. Entonces, en este sentido, una tableta de barro la podríamos comparar con lo actual, con lo que actualmente utilizamos para la fabricación de las cerámicas, los ladrillos que utilizan los constructores. Entonces, esto era fabricado en barro, hacían sus inscripciones y posteriormente ya las enduraban para perpetuar estos escritos que ellos tenían. En estos casos ya se hablaba del tratamiento con un masaje gingival combinado con diversos medicamentos prácticamente en base a las hierbas. O sea, las enfermedades periodontales eran ya tratadas con medicamentos fabricados, obtenidos por ellos mediante las hierbas. Y el masaje gingival, que ustedes pueden darse cuenta que es tan necesario y actualmente utilizamos, eso con el objeto de estimular la circulación sanguínea que nos va a contribuir a la salud periodontal. Entonces, las enfermedades periodontales, ya hablando entre los egipcios, ya se veían ahí en las momias, ya los resultados de las afecciones periodontales. El papiro, que están viendo ustedes, el papiro acá es esto que ven al lado derecho de la pantalla. Los papiros, Ebers era el autor de estos escritos. Los papiros que eran, simplemente eran unos dispositivos
conseguidos de algunos tallos de la planta, justamente llamada el papiro, ¿no? De ellas se extraían la materia prima, la machacaban, la alisaban, la afinaban, la constituían de una manera que podríamos relacionarlo con el papel que actualmente usamos para imprimir nuestras documentaciones que tenemos que mantenerlas a lo largo de la historia, a lo largo de lo posterior. Entonces, 1500 años de Cristo ya los egipcios, pues Ebers, les reitero, era el autor de esto. Hay referencias sobre las enfermedades gingivales y las recetas para el fortalecimiento de los dientes. O sea, Ebers ya escribía esto, ya se refería tanto a las afecciones periodontales como también dentarias. Aquí tenemos los egipcios. La enfermedad periodontal fue la enfermedad más frecuente, les reitero, y reconocida en los cuerpos embalsamados en estos famosos momentos de los egipcios. Entonces, acá pueden ver ustedes en esta imagen cómo más o menos se representaba la forma en que ellos tenían en aquellas épocas su civilización tan alta, tan elevada, tan ponderable. Los papiros de Ebers, entonces, citan recetas para tratar esta enfermedad y fortalecer los dientes. Les reitero nuevamente, entonces, el Ebers ya ahí hacía la citación del tratamiento tanto gingival como dentario. Entonces, la encía de dichos remedios eran naturales a partir de varias plantas. Utilizaban mucho en esas épocas plantas y minerales como de la miel, la goma vegetal, la cerveza, etcétera, con las cuales preparaban su medicación. En aquel entonces no creían en la necesidad de atención quirúrgica, no le daban la atención todavía a este tipo de investigación, sino más que todo al tratamiento y en lo posible a la prevención. En la India antigua, relatos sobre la enfermedad periodontal ya existían también en la India. Ya en estos casos ellos investigaban por qué había la movilidad dentaria. Incluso ya ahí investigaban ya la secreción purulenta. Inicialmente pensaban de que esta secreción era una secreción de excreción, digamos, pero natural. Sin embargo, se trataba, como en la actualidad sabemos, la secreción purulenta, o sea, pus, que emana de algunas infecciones, pueden ser crónicas, pero que se agudizan en su momento y dan la reacción esta de la secreción purulenta. La importancia de la higiene bucal. En estos casos, en la India ya le daban muchísima importancia de que los pacientes tenían que hacer su aseo, su control de higiene, su control de placa, que llamamos actualmente el control de la biopelícula. Luego pasemos a la civilización china. En la China antigua, igual, más o menos 2500 años de Cristo, en estos casos ya utilizaban los tallos de las plantas en forma de palillos. Hemos hablado que los anteriores hacían el uso de las láminas de oro. Tenían esa disponibilidad, pero lo cual ya resultaba ser privativo para algunas civilizaciones. Y además ya como la humanidad iba creciendo, multiplicando las poblaciones, el oro ya no podía alcanzar, buscaban otras alternativas y en esto encontraron los tallos de algunas plantas que le daban la forma de palillos, lo que podemos relacionar con la actualidad, los famosos mondadientes que tenemos a disponibilidad. Desde hace 2500 años antes de Cristo pueden darse cuenta que provienen ya estos antecedentes de los palillos que utilizamos actualmente. Luego, en la India igual ya se pensó en los cepillos dentales. Por supuesto que ellos tenían que ver la forma de confeccionar estos en forma rústica, en fin, pero tenían que ver en los recursos que tenían disponibles para la fabricación de estos medios para su higiene dental. Los libros más antiguos sobre la enfermedad periodontal están dados en esta civilización de la China. Entonces ahí pueden ver los ciertos antecedentes que ellos tenían para perpetuar su investigación. Los hebreos, otra civilización también muy dedicada a la investigación, reconocen la importancia de la higiene bucal.
O sea que ellos están corroborando lo que sus antecesores habían determinado. La higiene bucal, ustedes saben que ahora es un hábito totalmente generalizado. En cambio, en aquellas épocas no se sabía qué era la higiene bucal, pero estos ya al transcurso del tiempo lograron investigar que esas eran las causas, la etiología de las enfermedades bucales. Entonces, le daban mucha importancia a la higiene oral. Luego, los fenicios incluyen una férula de alambre para estabilizar los dientes móviles causados por la enfermedad periodontal. Hemos indicado que ya los indios, etcétera, habían investigado cómo las piezas se movían precisamente porque se perdía el soporte periodontal. Entonces, los fenicios, a fin de evitar esta movilidad, lo que hacían eran unas férulas que las soportaban en las piezas más duras. Ahí pueden ver en esta imagen ustedes, si se fijan, como una férula muy rústica, lógicamente muy también de alta tecnología en su época, como han debido fabricar. Imagínense ustedes que no contaban con los recursos que actualmente contamos, pero se daba ya la idea cómo tenían que soportar en los caninos, que son las piezas con raíces más grandes, más fortalecidas, y las piezas que no se movían las sujetaban las otras piezas, que en este caso los incisivos, que eran las que se movían, y cuál era su objetivo, darle la funcionalidad para el proceso de la masticación. Entonces los fenicios ya incluían estas férulas que ustedes saben que hasta en la actualidad continuamos aplicando esto, pero lógicamente de una forma mucho más refinada, más científica, mejor elaborada, tanto al material como a la forma, a la estructura que se le da a estos dispositivos. Hablemos de Hipócrates. Ya aquí ustedes saben, es conocido este nombre como el padre de la medicina. Ustedes saben que los médicos hacen el juramento hipocrático justamente en base a esta escuela que les dejó este gran científico investigador médico. 460, 377 años antes de Cristo. Este autor analizó la función y la erupción de los dientes. Ustedes saben que en aquellas épocas los médicos eran generales y los médicos podían atender absolutamente todo, entre estos la dentadura. Este investigador ya analizaba entonces la función y la erupción de las piezas. Él ya había visto cómo se van formando los gérmenes dentro de los huesos, es decir, imaginaba, suponía, y de ahí cómo estos erupcionaban y salían a la cavidad oral. Luego estudió que la causa de la enfermedad periodontal estaba asociada con la acumulación de cálculo. Entonces, ya este autor ya había observado el cálculo adherido en las piezas dentarias, lo que era la causa y el origen del problema periodontal. Entonces, ahí ya se estaría iniciando la investigación en base a la presencia de los visitantes locales. Los etruscos, estos antes del año 735 antes de Cristo, o sea, antes de Hipócrates, realizaban dentaduras artificiales. Ellos, si se fijan ustedes, vieron que sus antecesores habían fabricado las férulas para preservar la dentadura, pero ya en los casos de que había pérdidas, estos etruscos realizaban dentaduras artificiales. No hay pruebas de que conocieran la enfermedad periodontal. Ellos ya le daban más importancia a la reposición dentaria que al mismo tratamiento de la enfermedad periodontal. Aulio Cornelio Celso, 25 años antes de Cristo y 50 años después de Cristo. Estaríamos hablando de la época de la era ya de Cristo. Este Aurelio Cornelio Celso asociaba la movilidad dental con la debilidad de las raíces. Hemos visto ya que en la India ya hacían la investigación de la movilidad y suponían que ahí había disminución del soporte de las mismas. Entonces, este autor, don Aulo Cornelio Celso, asociaba ya la movilidad
a la debilidad de las raíces. Él pensaba que las raíces se debilitaban y por eso era la movilidad. Como tratamiento era conveniente masticar fresas, peras y manzanas. Ustedes saben que las peras y manzanas tienen una consistencia un poco dura, relacionando, por decir, con el plátano, digamos. Entonces, al masticar una manzana en forma simultánea, se estaba haciendo la limpieza de la dentadura. Como son de consistencia dura estas manzanas crudas, entonces las trituraban en la boca y los jugos emanados de esta trituración la mantenían en boca, indicaban eso a los pacientes, ¿no? Mantener en la boca y finalmente tocarlas ligeramente con un fierro candente, un fierro al rojo vivo, y luego las frotaban con miel. Ustedes pueden imaginarse que era un tratamiento un poco agresivo, pero la investigación iba en sentido de preservar el tejido periodontal y la dentadura. Entonces, luego de hacer este procedimiento de calentar, digamos, el jugo de las frutas con ese fuego candente, lo frotaban ya con la miel. La miel tiene una consistencia, un poder, diré, una facultad muy noble de la cicatrización de las heridas. Entonces, con la miel hacían que estas heridas ocasionadas por el calor que se presentaba con este tratamiento, la miel se encargaba de la cicatrización simultánea. Luego, Pablo de Gina, el año 625-690 después de Cristo, ya estamos hablando posterior a la era de Cristo, diferencia los abscesos de las encías. ¿Se acuerdan que hace rato hablábamos que las secreciones purulentas se pensaban que eran simplemente secreciones de desecho? Pero acá ya se diferenciaban a los abscesos de las encías. Con Pablo de Gina, él decía que era necesario limpiar los dientes eliminando el tártaro con raspadoras o limas. En esta época ya, fíjense cómo los investigadores ya hacían mención a los instrumentos o los raspadores que utilizamos hasta la actualidad. La historia de la periodoncia sigue, pues, tras la caída del Imperio Romano, Europa cae en un oscurantismo. Nosotros sabemos que Grecia era una provincia de Roma, pero en aquellas épocas también como revolucionaba la investigación científica, también desde mucho más antes, desde siempre diríamos, revolucionaba más lamentablemente el aspecto político. Las mayorías se iban más en función de del dominio político que la ciencia y la investigación. Entonces, tras la caída del Imperio Romano, se presentó ya un oscurantismo en Europa. Ahí surge el Islam. El Islam es una religión monoteísta, perdón, que creen ellos en un solo Dios. Entonces, a ella aportaban ciertos escritos nuevamente para la investigación del tratamiento de las enfermedades, no solamente periodontales, sino de todo tratamiento de enfermedad. Los árabes, que se basan mucho en la información de los griegos tenían mucho aporte a la civilización, entonces los árabes se basan en esa investigación de los griegos, pero sin embargo aportan enfoques ya novedosos en los campos de la cirugía. Ellos ya pensaban que los excesos de los tejidos debían ser eliminados porque eran contraproducentes. En ese sentido, los árabes ya practicaban algunas cirugías, por supuesto, de aquella época, sin los recursos necesarios, sin los medios adecuados, pero con toda la capacidad que ellos podían lograr. Se aportan importantes avances en la anatomía y la cirugía. Ahí ya se hacían las investigaciones tanto de la anatomía dentaria, anatomía de los tejidos de soporte, anatomía del tejido periodontal de protección y en todo sentido, no solamente en la cavidad bucal. Abul Qasim, el 936 al 1013, estamos hablando siempre ya después de Cristo. Entonces contribuye a la periodoncia teniendo claro la relación entre el cálculo y la enfermedad periodontal. Este autor, este investigador, ya se fue más concretamente a lo que sus antecesores
habían ya mencionado. Se refería al cálculo y como la etiología de la enfermedad periodontal. Entonces, había pensado en que se debía eliminar este irritante local y de alguna manera para eso tenía que haber alguna técnica y en este caso el raspado de los dientes era la mejor forma. Ustedes saben que el tejido duro se puede raspar para eliminar estos cálculos que según ellos eran la única causa de la enfermedad periodontal. En este caso ya este investigador crea un juego de instrumentos. Estos instrumentos que son la base de los que actualmente continuamos utilizando, por supuesto, ya aplicados con la tecnología que ya nos otorga mucho más recursos que en aquellas épocas. Pero todas estas investigaciones han sido la base. Aquí ustedes pueden ver la gran diversidad de instrumental que este autor, fíjense cómo hay la gran diversidad de instrumental que creó para el raspado del cálculo. Él se abocaba simplemente a la eliminación del cálculo, que era la etiología de la enfermedad. Entonces, no le daba todavía importancia al periodonto de protección, a los tejidos blandos. Había que eliminar, según este autor, eliminar el cálculo era la forma única de eliminar la enfermedad. Paracelso, en 1493-1541, este autor supone que el cuerpo toma de los alimentos los nutrientes y el desecho se presenta como tártaro dental. Entonces, este autor que pensaba en sus investigaciones que el alimento, el nutriente debía ser digerido y los desechos quedaban en la boca para dar lugar a la formación del tártaro dental, o sea, del cálculo que le hicieron mención ya los chinos, los de la India, etc. Se pensaba que el contenido del tártaro variaba de acuerdo con las regiones geográficas. Evidentemente, acá también, al margen de que pensaba simplemente, tiene toda la razón. Asociaba el cálculo con el dolor. También tiene toda la razón. El cálculo, ustedes saben, es el que va a provocar mayor acúmulo actualmente, ¿no? Mayor acúmulo de la placa bacteriana de la biopelícula y que esto va a ir acrecentando el tamaño de los cálculos y su adherencia a las piezas dentarias. Ahora, ¿por qué se dice acá que se pensaba que el contenido del tártaro variaba de acuerdo a las regiones geográficas? Es cierto, acá podemos hacer una relación en nuestro medio, en nuestro departamento, sin andar lejos. El poblador del altiplano con el poblador de las yungas. Es totalmente distinta su alimentación. Sabemos que el de los yungas tiene una alimentación más rica en hidratos de carbono, más blanda, en cambio el del altiplano. Pensemos en la carne, lo que preserva la carne, el charque, el chuño, etcétera, es una alimentación más dura. Entonces, en nuestro medio vemos como ejemplo lo que en esta época pensaba Paracelso. Evidentemente, en los yungas las afecciones de caries son más frecuentes, como así también las periodontales, porque en el altiplano la alimentación más dura, menos hidratos de carbono, hacen que también las piezas dentarias trabajen más, porque tienen que triturar con más fuerza los alimentos más duros, y ahí está la diferencia que hacía mención este autor en aquellas épocas de su investigación. Don Bartolomé Eustaquio, este autor ya describía los tejidos periodontales. Él ya los seleccionaba, propone un tratamiento ya más adecuado, más moderno, más actualizado. Entonces, diferenciaba entre el raspado y el curetaje. Les he hecho mención que el anterior autor se basaba simplemente en el raspado, en la eliminación de los cálculos. En cambio, este autor, don Bartolomé Eustaquio, lo que hizo ya es la aplicación del curetaje de los tejidos de granulación. Aquí diferenciamos en dos partes. El raspado realizamos en los tejidos duros, incluso en cuerpos ajenos duros podemos raspar. En cambio, el curetaje lo realizamos en tejidos blandos. Esa es la diferencia entre uno y otro. El curetaje lo
Lo realizamos para la eliminación del tejido de granulación, etc. Se pensaba que el contenido del tártaro variaba de acuerdo a las regiones geográficas. Se reitera acá lo que hemos indicado en la anterior diapositiva. Lo que sí hay que tomar en cuenta es la diferenciación entre raspado y curetaje. Ambrosio Pari, sobresaliente médico del Renacimiento, ya estamos en el Renacimiento, aporta la técnica de la gingivectomía. Este autor ya había pensado que los tejidos excedentemente crecidos debían ser eliminados. Entonces acá ya se pensaba en la cirugía, en el acto quirúrgico para el tratamiento de la enfermedad periodontal. Es la cirugía para los tejidos hiperplásicos de la encía. Entonces, menciona la presencia de factores locales y sistémicos. Este autor, Ambrosio Pare, ya no solamente pensaba que los cálculos eran la causa, la etiología de estas alteraciones patológicas, sino ya él pensaba que al margen de los factores patológicos también existían factores sistémicos, lo que actualmente también utilizamos. Ejemplo les pondré la diabetes, que es una afección que actualmente la analizamos como puntos apartes en nuestro desenvolvimiento de la cátedra. Vamos a ir en su momento dado al respecto. Pero esta autoridad pensaba en factores sistémicos, causantes o etiología de la enfermedad. Asocia la enfermedad periodontal con infecciones. ¿Se acuerdan? Les decía que los anteriores hacían la investigación de que el cálculo era la causa y había que eliminarlo. Pero este Ambrosio Pare, este investigador, ya asociaba no solamente el cálculo, sino ya a las infecciones. Aquí ya pueden ustedes imaginarse que ya él veía que las alteraciones de los tejidos blandos, la inflamación, etcétera. Este cauterizaba la enfermedad con un hierro candente. Entonces, pueden imaginarse un tratamiento sumamente agresivo y, por supuesto, muy doloroso, que él lo hacía con un fierro candente, la gingivectomía. Eliminaba los excesos prácticamente quemándolos, lo que podríamos tomarlos como ahora. En base a esto, por ejemplo, se ha creado los bisturíes eléctricos que se utilizan más que todo para evitarnos hemorragia, pero pueden darse cuenta también el olor que despide a carne asada al realizar estos tratamientos. Pero en aquella época ya realizaba este autor la cauterización de la encía con hierro candente. En el tratamiento de la gingivitis necrosante aplica medicamentos que contienen vinagre. Entonces ahí ya veía él, por ejemplo, las enfermedades agudas como la guna, que actualmente ya la tenemos, también un tratamiento muy actualizado. Él las trataba simplemente en base a vinagre. El ácido acetil salicílico, que ha sido utilizado por este autor para el tratamiento de estas enfermedades necrosantes. Este otro autor, Girolamo Cardano, en 1501-1576, era un médico que fue el primero en diferenciar los tipos de enfermedad periodontal entre adultos y entre jóvenes. Él ya veía la enfermedad en los adultos, que por supuesto por el mayor tiempo de afectación eran más severas, más graves, más crónicas, etcétera, que en los jóvenes. Pero él ha sido el primero en diferenciar esa patología oral. La odontología moderna surge en Europa del siglo XVIII. A partir del siglo XVIII, primordialmente se presenta esta odontología moderna en Francia y en Inglaterra, estos dos países precursores de la odontología moderna. Aquí hacemos mención a Anton van Leeuwenhoek, el 1632-1723. Este investigador creó el microscopio, utilizó para descubrir microorganismos y describe la microflora bacteriana de la boca. O sea, acá pueden imaginarse que una época sumamente de un salto enorme para la investigación. La creación del microscopio, en la que ya se podía analizar con este microscopio como su nombre dice, ¿no? Mirar, escopio, y de ahí se verían de analizar ya los microorganismos. Entonces, ahí ya describía la microflora bacteriana de la boca. Pierre Fauchard
es el considerado el padre de la odontología. Este autor escribió su famosa libro, El cirujano dentista. En este libro relata la mejora de los instrumentos y las técnicas que se debían aplicar para la aplicación también, perdón, la reiteración de estos recursos, raspadores, etc. Habla de la odontología preventiva. Acá ya este autor no solamente iba a la curativa, sino a la preventiva. Y sabemos que actualmente es preferible prevenir que curar. Desde el 1678-781, ya 61, perdón, podemos ya ver cómo ya los investigadores se preocupaban de la prevención. En este caso, el padre de la odontología, Pierre Fauchard, asocia el consumo de dulces con la enfermedad periodontal. Este caso ya aplicaba lo que les decía en inicios, la alimentación muy diferente, y en la actualidad tenemos mucha aplicación de los dulces, de los hidratos de carbono, que son los que contribuyen tanto a la enfermedad periodontal como a los procesos cariosos. John Hunter, el 1728-1793. Este era un anatomista, cirujano y patólogo, más eminente en Inglaterra en el siglo XVIII. Este era un médico muy cotizado y aporta ilustraciones claras de la anatomía de los dientes y sus estructuras de soporte. O sea que este ya, como era anatomista, perdón, ya aplicaba sus investigaciones al análisis de la anatomía dentaria y de las estructuras de soporte. Nos referimos al hueso, al ligamento, etc. Entonces, este describió los rasgos de la enfermedad periodontal. Como ya realizó una investigación más profunda de la anatomía y de la patología y tenía los recursos ya del microscopio, ya descubrió los rasgos de la enfermedad periodontal. Thomas Belmore, el 1740-1785, es el dentista más sobresaliente de Inglaterra. Era el dentista más sobresaliente, se le conocía como el odontólogo de Su Majestad Jorge III. A manera de información les puedo decir que este Jorge III era el rey que reinaba, perdón, la reiteración en la época de la Inglaterra, del Reino Unido. Entonces fue la época en la liberación de Estados Unidos. O sea que pueden darse cuenta una eminencia de política que era el que utilizaba los servicios de este investigador, de este médico. Entonces, este médico investigó, escribió un tratado sobre los trastornos y deformidades de los dientes y las encías. Esa era la cosa más importante de este autor. Leonard Kurker, el 1785 al 1850, este de origen alemán, describió los cambios inflamatorios de la encía. Él ya analizaba los cambios que actualmente conocemos, el color, tumor, rubor, etcétera, y la presencia de cálculos en los dientes. Aquí ya ahondó un poco más la investigación, que es base a la que actualmente llevamos y que conducían a su movilidad y exfoliación. O sea, ya este autor ya veía cómo se iba perdiendo el soporte óseo y la movilidad y finalmente la pérdida de las piezas dentarias. Es necesario asear la boca después de cada ingesta de alimentos usando un polvo astringente. Astringente para que usaba el polvo para disolver, para que la saliva no sea tan licuada, que no permitía la higiene. Entonces, este hacía que con este polvo astringente se podía cepillar el paciente. Quiero hacerles recuerdo, por favor, que a los 40 minutos, seguramente, como estamos en Zoom, por eso eran los problemas que tenía inicialmente, como estamos en Zoom, a los 40 minutos inmediatamente vuelven a ingresar con el mismo enlace, con el mismo link, porque no hemos podido lograr que se pueda grabar con la modalidad del Meet. Bueno, continuaremos. Entonces, este autor usaba un polvo astringente y un cepillo dental. Con esto colocaban las cerdas en los espacios interdentarios y ahí ya ellos
podían limpiar, eliminar la placa bacteriana, la biopelícula que actualmente conocemos. Desalentó la ferulización ya que aflojaba los dientes firmes. Entonces, la ferulización que utilizaban los anteriores para poner firmes a las piezas móviles, él ya la desalentó. Entonces, ¿qué decía este autor? Que por soportar los incisivos, los caninos más se los perdía. Entonces recomendó evitar la colocación de dientes artificiales y posponer el tratamiento de caries hasta completar el tratamiento gingival. La base que actualmente aplicamos. Saben ustedes que inicialmente el paciente debe acudir a periodoncia, a tener su tejido periodontal completamente sano para recién pasar a las otras disciplinas donde se tratarán las caries, las prótesis, etcétera. Pero ya desde aquella época, este autor ya nos enseñó esa modalidad de trabajo. Este otro autor, Levi Spear Palmer, el 1790-1859, era un dentista de Nueva Orleans. Este se le considera el padre de la higiene bucal y el inventor del hilo dental. Este autor se dedicaba mucho más a la investigación de la eliminación de la biopelícula, la placa bacteriana, y además aplicó ya el hilo dental para la eliminación en los espacios interproximales. John Riggs, ya estamos hablando a mediados ya del siglo XIX, 1811-1885, fue el principal autor sobre la enfermedad periodontal y su tratamiento en Estados Unidos. Se lo denominó la enfermedad de Riggs. Aquella vez se le llamaba este nombre por la investigación de este autor a la enfermedad periodontal. Es considerado como el primer especialista en periodoncia. Estamos hablando de Riggs. Este era entonces el primer especialista en periodoncia. Se opuso enérgicamente al proceso quirúrgico. Este autor no era partidario de la cirugía que hacían mención los anteriores, sus predecesores. Entonces, él decía que no es necesario el acto quirúrgico, que desde entonces consistía simplemente en cortar los excesos de encía que hemos hecho mención con la aplicación de sus instrumentales rústicos, etcétera. Seguramente un tratamiento no era muy delicado y fino como actualmente hacemos, pero por los recursos que también tenemos. Entonces, él se oponía a esta situación de la cirugía periodontal. Riggs y sus discípulos eran partidarios del llamado tratamiento periodontal conservador y crearon el concepto de prevención y profilaxis bucal. Aquí pueden darse cuenta cómo este autor prefería que sean eliminados los irritantes locales y la prevención. Eso lo decía hace rato, que era preferible prevenir que curar. Entonces, la prevención y la profilaxis era su importancia de este autor. Los grandes adelantos de la ciencia médica en la segunda mitad del siglo XIX. Estamos hablando ya de la segunda mitad. Primero, descubrimiento de la anestesia. Este ha sido un gran descubrimiento. Hasta entonces, ustedes saben que ha debido ser una tortura fatal el tratamiento de las enfermedades periodontales, que eran las prevalentes. Entonces, estos autores hallaron los efectos principalmente del óxido nitroso y el éter. Estos los lograron aplicar para la anestesia de las regiones a tratar. Entonces, con la aplicación de estos anestésicos, que en la actualidad ya no son utilizados por la gran toxicidad que tienen y algunos otros efectos colaterales, pero ya ha sido la base del descubrimiento de la anestesia para aliviar el dolor y poder realizar los tratamimientos con mayor dedicación y mayor profundidad. Segundo, don Louis Pasteur, este francés, probó que la generación espontánea no existía, no había tal que los organismos microorgánicos no se generaban espontáneamente. Y lo que más se puede indicar de este Pasteur, el francés, que se han debido escuchar, es la pasteurización. Viene a raíz del apellido de este autor. ¿Qué hacía? Por decir, el vino lo hacía calentar a una temperatura de 66, 70 grados para eliminar algunas bacterias del vino, pero sin alterar su gusto, su sabor. Y este recurso lo utilizamos en muchas otras cosas, como en la leche, etcétera, para la aplicación.
de las investigaciones que nos dio don Luis Pasteur. Tercero, descubrimiento de la radiografía, una cosa también muy importante, muy trascendental en esta época. Esta de don Roentgen fue el 1845-1923 que descubrió la radiografía, lo que ha revolucionado tremendamente. O sea que podemos ver estos dos pasos muy, muy avanzados, muy provechosos, la anestesia y la radiografía. A finales del siglo XIX, Randolph, Virchow, Julius Roentgen y estos autores ya observaron los cambios microscópicos. Acá ya tenían el microscopio, para la investigación. Entonces, analizaron estos recursos, los cambios microscópicos registrados en la inflamación. Acá ya se vieron que los tejidos periodontales expresaban ya los cambios de la inflamación. Entonces se realizaba ya el análisis microscópico y esto permitió entender que la patogenia de la enfermedad periodontal era precisamente en base a esta investigación de los microorganismos. Adolf Witzel, el 1847-1906. Ya estamos entrando al 1900, era un odontólogo alemán. Fue la primera persona en reconocer en las bacterias la causa de la enfermedad periodontal. O sea que este autor, ya aprovechando el recurso de la microscopía, logró investigar y descubrir que la causa de la etiología eran las bacterias periodontales. Como sabemos, estas son actualmente nuestra preocupación y en la que va siempre la investigación. Este otro autor, Miller, el 1853-1907, simultáneo con el anterior, el primer microscopio bucal consideró que la piorrea alveolar no era producto de una bacteria específica, sino de un complejo o una variedad de bacterias diferentes presentes habitualmente en la boca. Nosotros sabemos que en la boca tenemos la flora saprófita y la la patológica. Actualmente se sabe que existen más de 500, 600 especies de bacterias en la boca. Entonces, este autor fue el primero en descubrir que no era una bacteria específica, sino el conglomerado que actualmente ya lo sabemos en las investigaciones incluso muy actualizadas. Concluyó la hipótesis de la placa inespecífica, o sea, lo que ahora conocemos como la biopelícula, la placa bacteriana. Leon Williams, el 1852-1932, dio el término de placa bacteriana. Entonces acá ya Williams ya decía que la acumulación gelatinosa de las bacterias adherida a la superficie del esmalte en relación con la cara, o sea, con la caries, perdón. O sea que este autor ya estaba hablando de la placa bacteriana, lo veía como esa placa gelatinosa que se acumulaba junto a los dientes. Él ya estaba describiendo lo que actualmente es la placa bacteriana, la biopelícula. Este otro autor, Gottlieb, el 1885-1950, publicó amplios estudios microscópicos de la enfermedad periodontal realizada en las necropsias humanas. Aquí ya como ya la aplicaban los microscopios incluso en los cadáveres para analizar los estudios microscópicos de la época. Este otro, Orban, el 1899-1960, realizó estudios histológicos extensos sobre los tejidos periodontales. Todos ya acá tenían el recurso de los ya presentados, más que todo el microscopio. Ahí la investigación se centraba más ya en la microscopía, en el análisis de los microorganismos. Este otro autor es que en 1879-1952 realizó los primeros estudios que correlacionaron los cambios radiográficos o histopatológicos registrados en la enfermedad periodontal. Aquí ya se aplicaban los recursos descubiertos, entonces ya se realizaban unas investigaciones más profundas, tanto radiográficas e histopatológicas. Definió el periodoncio como una entidad formada por cemento encial, ligamento periodontal y parodoncio. O sea, este autor, Wesky, ya diferenció los tejidos de soporte y de protección periodontal.
Newman, este ya es un cirujano del 1882-1958, describió los principios de la cirugía periodontal, aquí ya los colgajos y la modificación del contorno óseo. Este autor ya era muy afecto a la cirugía periodontal. Como indica acá, se realizaban los colgajos y la exposición de las piezas y el tejido óseo para su respectivo tratamiento y corrección. O sea, desde aquella época, lo que actualmente aplicamos pueden darse cuenta, 1882, 1958, se aplicaba la cirugía periodontal. En Estados Unidos, la cirugía periodontal se desarrolló en los primeros decenios del siglo XX. En los primeros decenios se idearon técnicas quirúrgicas para descubrir raíces denudadas, o sea que los colgajos ya se realizaban ya con mayor frecuencia y las investigaciones ya a cielo abierto, que como actualmente realizamos nuestras cirugías, podemos hacer las osteoplastías, osteotomías al hacer los colgajos, podemos hacer los injertos óseos, todo tipo de tratamientos quirúrgicos que actualmente realizamos, pero en base a todos estos descubrimientos de aquella época. En 1923, Ward introdujo el apósito quirúrgico con el nombre de comercial de Wondpack, actualmente lo que se denomina el apósito quirúrgico, que seguimos utilizando, lógicamente, con preparados más refinados, más adecuados, pero desde aquella época ya se nos dio esa pauta para continuar la aplicación de este apósito. Cuando realizamos ciertas cirugías, es necesario cubrir. Es una especie, creo que ustedes no conocen todavía, es una especie, se prepara una masa y con la que se cubre el campo operatorio para protegerlo en todo sentido. Ese es el apósito quirúrgico que desde aquella época se nos enseñó y actualmente lo utilizamos lógicamente con una actualizada composición y técnica. Entonces vemos acá, después de la Segunda Guerra Mundial, los avances importantes en los cambios de la patología, microbiología e inmunología. Acá ya estamos hablando de inmunología y la terapia experimental. En esta oportunidad ya se creó la Academia Americana Dental, la Academia Dental Americana, la ADA. Esta asociación nos reconocía a la periodoncia ya como una especialidad de la odontología. O sea, hasta aquellas épocas la odontología era odontología, pero ya en la Asociación Dental Americana ya se reconoció la periodoncia como una especialidad de la odontología. Avanzando un poco más, perdón que me ha apurado un tanto, es que el factor tiempo tenemos limitados. Creo que no se interrumpió felizmente. Les reitero, con Zoom, con lo cual se va a poder colgar en la plataforma. Pero mientras tanto, les mostraré estas cuantas diapositivas más y actuales. Aquí tenemos un periodonto normal. Vean ustedes cómo los tejidos periodontales sanos, sin signos de inflamación, pueden ver una periodonto muy ejemplar. Aquí vemos qué se hace con el examen visual. Al simplemente ver, nosotros vemos los límites de la encía, el contorno, la textura, el tamaño, el color, la consistencia, el biotipo, entonces con el examen visual. Entonces los límites, color, textura, el tamaño, contorno, consistencia. Y ya, con el examen visual, acá pueden ver ustedes los cambios que se caracterizan, cambios clínicos en la encía y libre y adherida. Son cambios que están presentes, nos indican la patología. Acá ustedes pueden ver cómo no es tan significativa como en este lado, pero ya clínicamente, visualmente ya vemos estos cambios que sabemos ya son presencia de signos. Aquí están viendo cómo acá está aplicada la férula de tantos años, pero lógicamente con dispositivos más actualizados. El examen visual no diferencia tipo de patología, no diagnostica severidad, no predice evolución, colaboran sí en el monitoreo y la postterapia y finalmente no predicen riesgo. Acá tenemos la ausencia de signos visuales de inflamación. Aquí no se ven signos de inflamación, pero si se fijan acá ya estamos viendo cierta recesión gingival. Acá estos son los llamados
actualmente como los triángulos oscuros, triángulos negros. Esto que se presenta en edades mayores con una recesión gingival prácticamente fisiológica, se podría decir, pero sin signos de inflamación. Acá tenemos ya los tejidos periodontales normales que componen, como ustedes saben, ya la encía, el ligamento, el cemento radical, hueso alveolar. A todo esto hemos llegado precisamente fruto de toda esa investigación sacrificada de nuestros antecesores. Les reitero, desde los cavernícolas, podríamos decir, desde toda la generación que ha habido, generación tras generación en la investigación, lo que nos ha dejado actualmente. Acá ya sabemos nosotros en los tejidos que componen el periodonte, la encía, el ligamento, cemento radicular, hueso alveolar. Aquí tenemos lo mismo. Entonces, parte de la mucosa masticatoria rodea la porción cervical de los dientes, etcétera. Todas estas son temas que seguramente los vamos a llevar posteriormente en las clases que tengamos luego. Aquí se distinguen las partes de la encía libre, la encía adherida, que lo reitero van a ser tratos de posteriores temas. Microscópicamente está compuesta por epitelio y tejido. Estamos hablando simplemente del tejido periodontal de protección, o sea, la encía. Hasta aquí habríamos llegado con esta clase. Espero que me hayan entendido y les sirva de algo en el curso del posterior que tengan ustedes para cualquier cosa. Entonces, a su disposición. Y esto lo vamos a tener colgado en el curso de la tarde, yo creo, ya en plataforma. Nuevamente les reitero, hemos tenido el problema de que queríamos darle por el Meet y no se puede colgar en plataforma. Hemos tenido que rehacer el enlace por Zoom para poder colgar en plataforma y de esa manera ya podamos tenerlos, yo creo que en el curso de la tarde. Lo que me queda más, desearles cuídense mucho, agradecerles su atención, que les vaya muy bien. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor.